Bueno, un saludo cordial a la distancia. Vamos a realizar justamente la exposición correspondiente a la unidad número 3, prueba de hipótesis, que es muy importante para la estadística inferencial, pues sobre todo para los trabajos de investigación dentro de la maestría. Es muy importante dar a conocer un procedimiento general, que el primer punto será plantear la hipótesis nula y la alterna, seleccionar el nivel de riesgo o de significación, seleccionar el nivel el estadístico de prueba en base a la distribución, ya sea T de estudio normal Z, formular la regla de decisión, que es muy importante, y calcular el valor a tomarse en cuenta para una decisión a futuro. Es muy importante en lo siguiente los elementos de un contraste. ¿Cuáles son? La hipótesis nula, denotamos H sub 0, hipótesis alterna o hipótesis de investigación, ¿no? H sub A o H sub 1, en algunos textos o libros lo van a ver de esta forma. El estadístico de prueba, que es bien importante, el estadístico correspondiente a la media, varianza, desviación típica estándar con las que se vayan trabajando, o la de proporciones. La región de rechazo para la identificación de las zonas, ¿no? Tanto de aceptación y de rechazo. El nivel de significancia, que es alfa justamente, ¿no? Si va a ser simplemente alfa para una prueba unilateral o alfa medios para una prueba bilateral. De esta forma también las distribuciones bien importantes cuando se utilizan justamente una distribución normal para pruebas de muestras grandes o una muestra en sí mayor o igual a 30 y una distribución T de Student para muestras pequeñas o una muestra menor a estricto a 30 sujetos la cantidad en este caso, ¿no? Del tamaño muestral. Identificamos justamente para la hipótesis nula y alterna la que contrastamos y la que se niega justamente a la hipótesis alterna, la hipótesis alterna correspondiente a la nula en negación, datos que pueden ser refutados dentro de la hipótesis correspondiente, y a partir de esto tomamos en cuenta también que es muy importante que los datos pueden refutarla a partir de aquellos datos que sí pueden evidenciar y que estén a favor en realidad de una hipótesis alterna o de investigación. No debería ser rechazada sin una buena razón la hipótesis nula, o no debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Para esto tomamos en cuenta justamente algunas características que van a ser la igualdad, la desigualdad menor igual que, mayor igual que, el distinto, menor estricto, mayor estricto, que nos van a identificar si son pruebas, ¿no? Por ejemplo, esta será para en correspondencia al tipo de prueba, ya sea bilateral o unilateral, tanto derecha y izquierda. Para esto tomamos en cuenta dentro de la campana de Gauss las regiones correspondientes, ¿no? La región que es justamente, ¿no? Identificando el nivel de significancia, la región crítica, ¿no? Puede ser simplemente unilateral izquierda o puede ser unilateral derecha, oye, sin tomar en cuenta, y si son las dos, que es alfa medios justamente, una prueba bilateral. Es decir, el nivel de riesgo se divide en dos, ¿no? Para una prueba bilateral, y no se divide, se toma en cuenta si va a ser una prueba derecha e izquierda, dependiendo cómo se formule dentro de la hipótesis estadística, dentro de la hipótesis alterna. Nivel de significancia, obviamente un rango de 1 al 5%, en la gran mayoría un alfa de 5% se va trabajando. La región crítica es conocida antes de realizar el experimento correspondiente para que se pueda refutar la hipótesis nula, y obviamente se fija, ¿no? El nivel de significancia, esto lo fija el investigador de antemano, y es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta en realidad. Tomamos en cuenta entonces ahí las regiones, ¿no? La de no rechazo, las zonas de aceptación y entre otras áreas que sí tomamos en cuenta. Entonces va a depender mucho de la hipótesis alterna, cómo se vaya definiendo. Para una prueba bilateral de dos colas, unilateral derecha es esta, la izquierda, cuando se tiene justamente con relación igualdad, confrontación o contra la desigualdad, si tenemos el desigual en realidad, ¿no? Aquí tenemos el menor igual, menor estricto, mayor estricto, ¿no? Por ejemplo, el mayor igual y el mayor estricto dan una señal, ¿no? Que van en dirección derecha. El menor igual y el menor estricto una señal que van una prueba unilateral izquierda.
Tomamos en cuenta también dentro de estas pruebas, como por ejemplo, si se tiene una prueba TDStudent, supóngase que alfa es el 5% de riesgo a 20 grados de libertad. En una prueba bilateral, por ejemplo, van a ser obviamente de dos colas y el valor crítico en tabla será 2.086. Pero si va a ser una prueba unilateral, ya sea izquierda o derecha, como se puede observar en el gráfico correspondiente, solo mantenemos el alfa, no dividimos entre dos, ¿no? En esta sí, porque son dos colas, simplemente en esta se mantiene en una sola cola. Ojo, no olvidemos que este tiene un valor positivo y un valor negativo. Valor positivo y un valor negativo, ¿no? Porque a partir del centro, aquí tenemos valores positivos y valores negativos. Obviamente se sobreentiende que tiene menos el signo correspondiente. Entonces, ¿cómo calculamos estos valores? Con estos datos, ¿no? El nivel de riesgo y grados de libertad. Como se puede observar, a 0,5 grados, ¿no? Es decir, 5% o 0.05 de alfa y grados de libertad a 20. Si obtenemos la intersección misma de estas, obtenemos 1.725, que es para una prueba unilateral, ¿no? Tanto ya derecha o hacia la izquierda. Para otro caso, si es una prueba, en este caso alfa medios, que es 0.025, el 2.5%, esa es la columna, y intersectamos con la grados de libertad de la fila a 20 grados, y eso es 2.086, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, contiene cuántas decimales, tiene 1, 2, 3 en realidad, ¿no? Entonces, de esa forma ya se identifican estos datos correspondientes, ¿no? Que son los valores críticos, ¿no? Valor crítico TDStudent, ¿no? Para una bilateral, no olviden, dos áreas, es decir, dos colas. Una prueba unilateral, ya sea derecha o bien puede ser a la izquierda. Esto será para mayor estricto o mayor igual, este será para menor estricto o menor igual, ¿no? El sentido lógico. No olviden que la campana misma tiende a ser más infinito y hasta el menos infinito, no se intersecta con el eje horizontal, que son una de las características fundamentales. Bueno, ahora vamos con la prueba de hipótesis para muestras pequeñas. Como se menciona, muestras pequeñas, obviamente vamos a utilizar la TDStudent. Para esto tomamos en cuenta las siguientes características. Inciso A, prueba para poblaciones independientes. Esta es la fórmula correspondiente de la TDStudent, la diferencia de estadísticos de dos grupos, ¿no? Con respecto a la raíz cuadrada, ¿no? de los tamaños muestrales de ambos grupos, subgrupos, dividido menos 1 multiplicados por su varianza o bien la desviación estándar elevada al cuadrado, dividido entre grados de libertad, que es esta suma, menos 2, ¿no? Y esta que es justamente, ¿no? Tamaños muestrales, ¿no? Uno son fracciones en realidad, no suma, y este es el producto de estas dos fracciones correspondientes. Podemos utilizar también una prueba, inciso B, para observaciones por pares, ¿no? En este caso para la diferencia, calcular estadístico de la diferencia de datos, ¿no? Con respecto a la desviación estándar de las diferencias y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Para una prueba para la media poblacional correspondiente a la TDStudent será pues, el estadístico X barra sobre la media poblacional menos la media poblacional dividida entre la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño muestral ya identificado. Esos son los tres tipos de pruebas que mayormente se van utilizando. Ejemplo: se realizó un trabajo experimental de investigación a 20 estudiantes. La prueba de una técnica didáctica para ver si logra incrementar el aprendizaje significativo en la materia de estadística 2, ¿no? ¿Cuál sería esa técnica didáctica? Bueno, dentro de sus trabajos de investigación ustedes mencionarán cierto tipo de estrategia, herramienta, ¿no? Que pueda incrementar, que pueda fortalecer, que pueda mejorar, que pueda, en este caso, elevar tal vez el aprendizaje mismo, ¿no? Es un caso particular. Entonces, en el ejemplo menciona, realice una prueba de hipótesis para ver si la diferencia es estadísticamente significativa, ¿no? Con un nivel de 0.01, es decir, 1%. Tengo dos grupos, lo llamamos grupo experimental, grupo de control. Al grupo experimental se le implementa la técnica o la estrategia, se implementa justamente, ¿no? La estrategia o la técnica didáctica, y el de control no, simplemente está, no se lo toma en cuenta.
Aquí se tienen los datos, el pretest se aplica a los dos grupos, obviamente antes, es como un diagnóstico. Después de un determinado procedimiento de la implementación de cierta técnica didáctica en el grupo experimental, se lo implementa al grupo de estudiantes y al otro grupo no se lo implementa, simplemente son de control. Y una vez implementada, nuevamente aplicamos el póster, ¿no? el examen posterior. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Lo que sí nos interesa son de los postes los datos, ¿no? Sus promedios correspondientes, ¿no? El grupo experimental 72,75, el promedio del grupo de control 57,65 con desviaciones típicas estándar de 15,01 y 13,58. Entonces lo que hay que hacer es ver la prueba de hipótesis. ¿Cómo se lo hace? Como yo quiero ver si existe una diferencia de estos dos grupos, ¿no? Ver si estadísticamente son significativa en realidad. Obviamente por observación n es igual a 20 menor a 30, obviamente es una prueba T de student, ¿no? Porque si fuese 60, 80, entonces no sería una prueba T de student, sino una normal Z. Paso 1, la hipótesis, ¿no? Alterna y la nula. La nula será pues que no haya diferencia significativa entre ambos promedios, ¿no? Y la alterna de que sí existe, ¿no? En este caso, a priori podemos observar en los datos correspondientes anteriormente que el promedio del grupo experimental en su postes es mayor al promedio del grupo de control. Entonces eso me hace notar y hacer diferencia que esta sería justamente, ¿no? Que el promedio del primer grupo es mayor al promedio del segundo grupo. Mayor estricto en realidad, ¿no? No es mayor o igual, ¿no? Mayor estricto. Esa es una diferencia significativa. No llega a ser igual. Por lo tanto, ya se tienen las hipótesis planteadas. El nivel de riesgo es obviamente es el 1%, 0.01. El cálculo de grados de libertad será, en este caso, 20 más 20 menos 2, porque tenemos dos muestras del mismo tamaño, N1 y N2 igual a 20. Menos 2, eso es 38. Entonces, lo que hay que hacer el paso 4 es buscar el valor crítico en la tabla T de estudio. Si no está en la tabla, ubicar el más cercano correspondiente. No olvidemos que las tablas T de Students, en algunas sí están completas y otras tablas no están completas por lo general, ¿no? Como lo vamos a ver en instantes. Bueno, con estos datos, por ejemplo, alfa si vale 1%, 0,01, aquí está, estos son los niveles de riesgo. Aquí se tienen los grados de libertad, ¿no? A 38 grados de libertad. Ahí está el nivel y hacemos la intersección misma y ahí obtenemos, ¿no? El valor crítico T de student. El tablas es 2.4286, ¿no? Ese es el valor crítico. También se tienen otras tablas que les he podido pasar y esta es la tabla que también está, ¿sí? Como por ejemplo esta de aquí. Esta es la T de student. Aquí se tienen los niveles, grados de libertad. Obviamente se sobreentiende que existe un 0 por delante después del punto. En este caso sería esta 0.01 al 1%, ¿no? A 38 grados de libertad, pero aquí como pueden observar no tenemos 38 grados de libertad, ¿no? Está 30 y 40 directamente, ¿no? Entonces, el más cercano posible, ¿no? 38 es 40, ¿no? Entonces su valor crítico en este caso sería 2.423, ¿no? Un aproximado, ¿no? Es lo que se realiza, ¿no? Si no se tiene, ¿no? Es decir, el valor grados de libertad, todo lo que sí tenemos que ubicar el valor crítico, ¿no? El más cercano para esto, ¿no? Como en este caso. Entonces hay tablas. En la tabla que también les he enviado está, si pueden observar, ahí tenemos a 38 grados de libertad. Aquí está, ¿sí? Y el nivel de cuánto, 0.01. Aquí es esta, de aquí arriba, y no es esta obviamente, esta es para prueba de dos colas. Esta es una prueba unilateral, ¿no? Unilateral, de una sola cola. Entonces estamos columnar con respecto a la fila y obtenemos, ¿no? 2.4286, ¿no? Entonces de esa forma también pueden ir calculando los valores. El valor crítico. Una vez calculado, pasamos al paso 5, representamos la campana de Gauss. Definimos dos áreas, la región de rechazo de la hipótesis nula, la región de aceptación de la hipótesis nula.
Este es el valor crítico 242.86, valor positivo, ¿no? Es una prueba unilateral derecha, por eso está a la derecha, ¿no? Por la desigualdad mayor estricto. Y calculamos el siguiente paso. Antes hacemos una regla de decisión que es bien importante. Voy a rechazar la hipótesis nula y voy a aceptar la hipótesis alterna cuando el valor crítico T por fórmula sea mayor estricto al valor crítico T de estudiante tablas ya determinada, que es el 2.40 y tantos, ¿no? Entonces el siguiente paso será calcular el valor T de student. Esta es la fórmula que, como se ha mencionado, sustituimos y reemplazamos todos los datos que se tenían en la tabla con el post-test, obviamente los promedios del post-test de ambos grupos, tanto del grupo experimental y del grupo de control, ¿no? Ahí están los tamaños muestrales, ¿sí? Las desviaciones estándares elevadas al cuadrado. Realizando operaciones resulta 3.336 en realidad, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Ubicamos dentro de la gráfica, y obviamente esta campana tiende hasta el más infinito, o no intersectal, eje horizontal. Aproximadamente aquí, si aquí está el 3, aquí está más o menos el 3.336, ¿no? Es decir, cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Eso qué significa? Que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos entonces, ¿no? Por la regla de decisión, si recuerdan, les recalcamos, voy a rechazar la hipótesis nula. Si ocurre eso, entonces aceptamos la hipótesis alterna. Si ocurre esta condición cumple, sí, cumple la condición, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. ¿Eso qué significa? Que la técnica didáctica aplicada, ¿no?, incrementa el aprendizaje significativo en la materia de estadística 2 con una diferencia significativa. Y ahí se tendría lo que es justamente la prueba, ¿no?, de la hipótesis, ¿no?, de que esa técnica aplicada incrementa el aprendizaje significativo. Allí ya se tendría comprobado, ¿no?, obviamente con los datos. Ojo, y era importante que los datos, esas que se han encontrado, tanto el promedio, desviación estándar, es obviamente aplicando, implementando instrumentos de investigación, ¿no?, que es en este caso test. Ahora para las pruebas de hipótesis grandes, para las grandes muestras, obviamente es la distribución normal Z estandarizada. Entonces obviamente vamos a utilizar la tabla Z, ¿no?, para muestra o muestras mayores o iguales a 30, ¿no? Son los mismos pasos que se aplica en la T-Student, pero sin grados de libertad. Obviamente en la tabla normal Z no hay grados de libertad, ¿no? Hay tres tipos de prueba para muestras independientes. Esta es la propiedad correspondiente a la diferencia de estadísticos de los dos grupos respecto a la raíz cuadrada de la varianza, se podría decir, entre su tamaño muestral, ¿no?, suma de fracciones. En el siguiente caso será una prueba de diferencia por pares, tomando en cuenta justamente la diferencia, que es la resta en realidad, ¿no?, de la diferencia o resta de los datos correspondientes en un solo grupo mismo de datos correspondientes, y de ese conjunto de datos determinó sus desviaciones típicas estándar con respecto a la raíz cuadrada del tamaño muestral. Y en el tercer caso será la prueba para la media poblacional, que se tiene el estadístico, ¿no?, con respecto a la media poblacional, la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño muestral correspondiente. Entonces, esas son las fórmulas o propiedades que se tienen, y también está en el documento del contenido de la unidad número 3. Bueno, muchas gracias por su atención. En el siguiente video se va a mostrar justamente algunos ejemplos mediante el uso de software estadístico para las pruebas, ¿no?, por computadora obviamente, y esos documentos que están en Excel sería muy bueno que los vayan descargando, que también ya están justamente dentro de la plataforma, ¿no? Dentro de material de apoyo de la unidad número 3, aquí dice software prueba normal Z, y la prueba, en este caso de software para la prueba de estudio, ¿no? Son 4 en realidad, ¿no? Aquí tenemos 4 documentos y aquí hay 4 que ustedes pueden descargarlos, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto. En el siguiente video voy a mostrar cómo se utilizan estas para las pruebas correspondientes. ¿Qué les va a servir esto? Para poder resolver sus actividades, ¿no?, que está en la tarea número 3, y aquí está el documento, ¿no?, los ejercicios correspondientes. Obviamente utilizando el software, ¿no? Estos ejercicios se utiliza el software, es decir, de manera más rápida, ¿no?
a diferencia de estar haciendo una secuencia lógica de pasos a seguir. Bueno, ahí quedamos. Hasta el siguiente video correspondiente. Un saludo cordial a la distancia.